Si tú tienes un conflicto y no logras resolverlo, tráelo a mi corte y aquí lo atenderemos. No hay nada que en derecho no tenga su remedio, así que tomen asiento y expónganme los hechos. No hay por qué gritar, no se deben enfadar, tómenlo con calma y que reine la paz. La paz, la paz. Si el lío está complejo, ambos tienen su argumento, pero yo no me estreso porque tengo a mis expertos. Siempre están dispuestos a dar sus conocimientos. Buscamos que en el código aquí todo está completo. Seguro que un artículo me ayudará con esto y verás que este caso pronto estará resuelto. Resuelto, resuelto. Hola, hola a todos y bienvenidos a esta primera entrega de Caso Resuelto, un formato que hemos diseñado con muchísimo cariño para resolver todas esas dudas legales que van surgiendo en el día a día, en esa interacción que todos tenemos en sociedad. Aquí vamos a conocer más de leyes, nos vamos a divertir y sobre todo vamos a aprender cómo resolver nuestros conflictos según las disposiciones establecidas en nuestros códigos legales. Y les cuento que en esta aventura no estaré solo, me acompañarán dos colegas y amigos a quienes atesoro muchísimo y están aquí para aportar todos sus conocimientos. Quiero pedirle a los que nos acompañan desde sus casas que se emocionen conmigo y a los que están aquí en el estudio un fuerte aplauso para recibir vía satélite a Juan Carlos Candanedo y Marta Herrán. Buenas, buenas Martita, de antemano quiero agradecerle por haber sacado ese tiempito para estar aquí con nosotros y desde ya le digo que le voy a preguntar de todo, ese vasto conocimiento suyo se quedará aquí con nuestra audiencia. Ahora sí, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Joseph. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado para participar en este proyecto que me parece magnífico. Realmente pienso que todos deberíamos aprender de las leyes y de los derechos. Aprovechando esto, queremos tratar de resolver hoy algunos casos que se nos van a presentar. Uy, me encanta escuchar eso. Esa es la energía que me gusta de usted. Por eso pensamos de inmediato en usted cuando iniciamos este proyecto. Gracias nuevamente. Y bueno, también se encuentra vía satélite mi hermanazo, Juan Carlos Candanedo Caballero. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Te escuchamos, Juanca. Hola Joseph, hola Marta, qué gusto de verdad volver a reunirnos en este espacio que de verdad será muy productivo para toda la audiencia. Espero con ansia conocer todos los casos del día de hoy y aportar con todo mi conocimiento a dichos casos. Y estoy seguro que así será. ¿Lo vieron? Tremendo equipazo el que conforma aquí Caso Resuelto. Pero bueno, ¿por qué esperar más? Señora productora, adelante con el primer caso el día de hoy. Hola amigos de Caso Resuelto. Mi nombre es Alejandra Montenegro y he decidido acudir a su programa para que me ayude. Hoy estoy acusando a la constructora Federico y Asociados S.A. porque iniciaron hace un mes la construcción de un proyecto de edificios en un terreno ubicado detrás de mi propiedad y con las excavaciones de tierra han afectado grandemente tanto la terraza como el patio de atrás de mi casa. Todo se fue al barranco. Pusieron en riesgo mi integridad física y la de mi familia. Y lo peor es que ahora no quieren asumir la responsabilidad. Dicen que mi muro estaba mal hecho. O sea, tengo 30 años de vivir aquí. Necesito que me ayuden. Gracias Alejandra por enviarnos tu caso y a quienes nos sintonizan, recuerden que pueden hacerlo también enviándolo al correo casoresuelto@gmail.com. Aquí les daremos soluciones. Dicho esto, entramos en materia. Por lo que veo estamos ante un caso de indemnización y lo más probable Federico y Asociados S.A. tendrá que pagar. ¿Qué dicen mis expertos? ¿Están de acuerdo? Te escuchamos. Sin duda alguna, Joseph. De verdad que vemos negligencia por parte de Federico y Asociados S.A. No sé qué es lo que piensas tú, Marta. Estoy de acuerdo con ustedes. Lo que vemos aquí es una responsabilidad que nace de una manera extracontractual. Ok, entonces estamos todos de acuerdo con que nos encontramos ante un caso de indemnización por daños y perjuicios. No te preocupes Alejandra que te vamos a dar una explicación completa del por qué tienes derecho a exigir que se reparen todos los daños. Y a todos los que están en sintonía a tomar nota. Martita y Juan Carlos, quiero pedirles que se mantengan allí. Voy a hacer una explicación breve para poner a todos en contexto sobre lo que es una indemnización por daños y perjuicios y regreso con ustedes. Me parece bien.
Empecemos resaltando que se denomina indemnización por daños y perjuicios a esa acción legal que se le otorga al acreedor o a la víctima para que puedan exigir por parte de su deudor o bien del causante de un daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que aquel le hubiese reportado el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación constituida entre las partes o a la reparación del mal causado a la víctima. Ahora bien, veamos la diferencia entre lo que es un daño y un perjuicio. Para esto es importante saber que todo menoscabo que sufre una persona a consecuencia de un acontecimiento determinado, ya sea físico, en sus bienes o en su patrimonio, del cual otro tenga que responder, es legalmente considerado un daño. En tanto que el perjuicio o el lucro cesante se refiere a esa ganancia lícita que se deja de obtener o a los gastos en que se incurre por un acto u omisión de otra persona, los cuales deben ser indemnizados. Es importante que usted que me escucha sepa que todo el daño o el perjuicio, ambos se pueden considerar como menoscabos materiales o morales causados contraviniendo una norma jurídica, así tal cual lo dicta nuestra legislación panameña en el artículo 1644 de este librito que todos debemos tener en nuestra casa, el Código Civil. Tal como mencionabas, Marta, en nuestro caso de hoy hay una responsabilidad extracontractual, pero no solo en esta se puede exigir indemnizaciones, sino también en las responsabilidades contractuales. ¿Le parece si explicamos la diferencia entre ambas? Sí, Joseph. Voy a hablar primero de las responsabilidades contractuales. Estas se caracterizan porque tienen un vínculo previo entre las partes, por lo cual nos enseña que las obligaciones nacen de la ley, nacen de los contratos, de los cuasicontratos, de las omisiones ilegales y de los hechos, o sea, del hacer o no hacer. Por ejemplo, en el caso de un transportista que está llevando una mercancía a un lugar específico, si él no cumple con esta obligación, ya es responsable de los daños que le haya causado a la otra parte. Pero si el transportista tiene un accidente, entonces esto es un caso fortuito y ya queda eximido de una indemnización. Hablando de las responsabilidades extracontractuales, es cuando una persona le causa un daño, ya sea en su persona o en su patrimonio, a otra por negligencia o por culpa. En esto el Código Civil nos señala 4 partes. Una es el daño que se hace el daño propio, el daño ajeno, el daño por animales y el daño por objetos inanimados. En el daño propio es cuando se hace un daño a otra persona por negligencia. En el daño ajeno se aplica el mismo artículo del Código 1644, pero ya dirigido a una tercera persona, como por ejemplo, los padres son responsables de los daños que causan los hijos. El Estado, las instituciones descentralizadas y los municipios son responsables de los daños que causen sus funcionarios. Un dueño de una empresa o el gerente de la misma es responsable de los daños que causen sus empleados. El director o los profesores de un instituto de arte y oficio son responsables de sus alumnos siempre que estén bajo su tutela. Por otro lado, también los daños causados por animales. Estos son responsables los dueños. Cuando un animal hace un daño a otra persona, el dueño del animal es el que tiene que responder. Cuando se trata de objetos inanimados, como en el caso, por ejemplo, de un edificio que tiene daños previos y pasa un derrumbe o algún daño grande, el dueño del edificio o los dueños, si son varios, tienen que entre todos responder a esos daños, hacer las reparaciones o si no, indemnizar. Así es, Marta, y basado en esa explicación completa que acabas de dar, podemos reafirmar que nuestros litigantes de hoy se encuentran en una relación de responsabilidad extracontractual, toda vez que Alejandra ha sido afectada por la negligencia de la constructora. Ellos debieron realizar un estudio previo del suelo para determinar las vías más factibles y así tomar las medidas pertinentes antes de iniciar operaciones. Entonces, Alejandra, tú que nos estás escuchando, estás en todo tu derecho de exigir una indemnización y que todos esos daños te sean
sean reparados. Y para los que nos escuchan y están muy pendientes, estas indemnizaciones por daños y perjuicios contemplan muchos daños, no solamente la reparación. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si le explicamos a la audiencia el alcance de estos daños? Por supuesto que sí, Joseph. La indemnización por daños y perjuicios comprende daños patrimoniales y daños no patrimoniales. Teniendo esto en consideración, se despliegan otros aspectos muy importantes. Vamos a explicar. Los daños patrimoniales son aquella pérdida efectiva que se genera al patrimonio de la persona, y el Código Civil los divide en daño emergente y lucro cesante. El daño emergente implica esa pérdida económica en el patrimonio de la persona. En el caso de hoy, Alejandra se ha visto afectada con parte de la estructura de su bien inmueble. Esto quiere decir que su patrimonio se ve en decremento. El lucro cesante es aquella pérdida que se deja de generar producto de este daño. En el hipotético caso de que nuestra demandada hubiese tenido un establecimiento, un salón de belleza en el área del deslizamiento, producto de la excavación de Federicos y Asociados S.A., esto hubiese generado para ella una pérdida económica bastante grande. Entonces, teniendo esto en consideración, ella puede acusar, siempre y cuando se acredite la pérdida económica. Los daños no patrimoniales o moral son aquellos que representan una pérdida directa a la persona, un sentimiento, un dolor. En el hipotético caso de que nuestra demandada Alejandra hubiese tenido a su hijo en el área del deslizamiento donde hubo esta excavación y muere, esto va a significar para ella una pérdida directa y también puede generar trastornos psicológicos. Entonces podemos poner en balanza los daños patrimoniales y no patrimoniales, donde una trata de resarcir un daño y la otra de compensar un dolor, y todo esto va a quedar a criterio del juez. Completamente clara la información, Juan Carlos. Estoy seguro que todos en sus casas han entendido. Gracias a Dios, en el caso de Alejandra solo fueron pérdidas materiales. Quédense conmigo martes, Juan Carlos, que todavía necesito más de ustedes. Aquí estaremos, Joseph. Mientras tanto, es importante conocer aspectos para el beneficio de la indemnización por daños y perjuicios. Y es que toda reclamación de daños y perjuicios, aunque se funde en un derecho inobjetable exigirla, requiere la prueba de su existencia. Para poder declarar una responsabilidad no basta comprobar judicialmente el incumplimiento de la obligación. Es preciso demostrar la existencia de un daño y un perjuicio. Por eso es que el incumplimiento de todo contrato no origina necesariamente el derecho a exigir una indemnización. Tiene que haber un daño. Recuerden que la responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad penal, no es punitiva. Así es que si un deudor incumple su obligación, ya sea por dolo o por culpa, y el acreedor no sufre un daño, entonces no tiene derecho a exigir una indemnización. Nuestro Código Civil, en los artículos 1039 y 1040, contemplan la cláusula penal dentro de las obligaciones, la cual estipula como excepción de las mismas para que el acreedor, al menos teóricamente, no tenga que probar el monto de los daños y perjuicios que le ha irrigado el incumplimiento. ¿Qué opinas de esto, Marta? En este orden de ideas, Joseph, voy a explicar los requerimientos necesarios para establecer una indemnización. El incumplimiento de las obligaciones que sea imputable al deudor, la imposibilidad del deudor de pagar en otra forma diferente al valor pecuniario, y cuando hay un daño que este sea producto del incumplimiento de la obligación. Marta, y que no se nos olvide que el monto de la indemnización a pagar lo va a determinar el juez, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de la responsabilidad, la situación económica de ambas partes y las distintas circunstancias del caso. Así es, chicos. Y entre las características principales para que aplique la indemnización, el daño debe ser cierto. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando ante los ojos del juez aparece con evidencia de que esa acción ha producido o producirá una disminución patrimonial o ya sea moral en el demandante. En cuanto al daño cierto, este puede ser pasado, presente o futuro. Y es que de cierta forma el daño presente y el pasado son lo mismo, puesto que aquel no es más que la prolongación permanente de un perjuicio que se ha venido generando desde el momento que se lesionó el bien de la víctima. En el caso de los daños futuros, no debemos confundir lo que es un daño eventual con un daño virtual. El daño virtual quiere decir que en el curso normal de los acontecimientos, el daño muy seguramente se va a producir. Esto quiere decir que solamente un evento extraordinario o algo inesperado hará variar esa cadena casual. En cambio, en el daño meramente eventual,
el perjuicio sigue siendo una posibilidad remota y lo lógico es que no se vaya a producir y la vida siga su curso normal. También es importante resaltar que la persona que reclama la indemnización debe ser la misma que resultó perjudicada, aunque el bien fuera de su propiedad o fuera de su integridad personal, lo que se haya visto lesionado tiene que ser ella. Además que el beneficio moral o económico que se ve disminuido o suprimido debe estar protegido por el orden jurídico si pretende obtener una reparación. Y por último, la causa del daño debe haber ocurrido con certeza absoluta. En primer lugar, el daño en sí mismo no requiere ser actual para que deba ser indemnizado. Tiene que haberse producido necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser futuro y eventual. Es preciso que el responsable, con su omisión o acción por sí mismo o por interpuesta persona, ya sea cosa o actividad que esté bajo su responsabilidad, haya desatado una cadena de mutaciones cuyo efecto final va a ser la lesión de un bien patrimonial o extracontractual de la víctima. La situación no es la misma en relación con el daño futuro, puesto que allí las probabilidades de certeza varían en cada caso concreto. Después de lo antes mencionado y la fabulosa intervención de mis expertos, estoy listo para decidir en este caso. Y en función a todo lo que hemos hablado de la indemnización por daños y perjuicios, ordeno a Federico y Asociados S.A. que pague a Alejandra Montenegro la suma de $28,000 para la reparación de la parte trasera de su casa. He dicho. Caso resuelto. Gracias a mis expertos por estar aquí. Definitivamente no hubiese sido lo mismo sin la intervención de ustedes. Les cedo las cámaras entonces para que se despida. Marta Herrán estuvo conmigo. Le escuchamos, Marta. De nuevo, yo te quiero agradecerte por haberme invitado a participar de este proyecto. Para mí fue un honor trabajar con ustedes. Y recuerden que el conocimiento es poder. Nos vemos la otra semana. El honor fue nuestro. Juan Carlos. Ha sido un placer para mí haberles brindado esta información y estoy seguro que de verdad ha sido productiva para cada uno de ustedes. Siempre y cuando Dios me dé la oportunidad, aquí tendrán un gran servidor. Y estoy seguro que así será. De esta forma llegamos al final de Caso Resuelto, donde nuestro principal interés es que usted conozca sus derechos, aprenda más a resolver sus conflictos conforme a la ley y que todos vivamos en armonía. Recuerden que tus derechos no son negociables, pero para hacerlos valer, los debes conocer. Nos vemos la próxima semana. Por hoy no es más. Hasta entonces.